la tempestad venga hacia mí, en él me esconderé, pues es mi amigo fiel. Él es la roca, la más alta de todo, por todo el tiempo, en ella me esconderé. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra transmisión, esperando que mi Señor Jesucristo los esté guardando en el hueco de sus santas y poderosas manos, bajo sus alas, que es uno de los lugares más seguros en los cuales podemos habitar, y que el Señor nos ha mostrado su amor y su inmensa misericordia este día. Agradecemos por lo que hizo el día de ayer en nuestros dos servicios. Que la gloria sea para Él. A pesar de nuestra humanidad, debilidad, el Señor es honrado y glorificado. Vamos a prepararnos para la lección de esta semana, para lo cual voy a invitarles que oremos y le pidamos al Señor su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, y honrado por siempre, Señor eterno. Tú vives para siempre, eres Rey para siempre. Tu bondad, Señor, es para siempre, y tu amor también es para siempre. Te pedimos que nos bendigas y que nos des iluminación, Señor, para que tu palabra pueda ser de gran bendición a las vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer hoy en esta tarde en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Allí estaremos leyendo en esta tarde. Primer libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Dice así: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Bueno, vamos a llegar hasta ahí nada más, porque creo que esta lección va a tener dos partes. Pero el tema de esta semana es el arca y los filisteos. El arca y los filisteos. Después de la batalla donde el arca es capturada, y en la lección pasada vimos lo trágico de la muerte de Elí, sus dos hijos, su nuera, los miles y miles de soldados que habían muerto en batalla. Creo que ya es hora de preguntarnos qué se hizo del arca, qué pasó con el arca de Dios, dónde está el arca de Dios, o más bien, qué está haciendo Israel para recuperar el arca, qué está haciendo Israel para recuperar el arca. Pero ¿saben algo? No hallamos en el texto bíblico que Israel hiciese absolutamente nada para rescatar el arca. Es increíble. Algo de tanto valor, de tanta valía, que los había acompañado por tantos años desde que salen de Egipto, ahora lo pierden y no están haciendo absolutamente nada para rescatarlo. En otras palabras, el interés de ellos era tan pequeño, o el valor en sí mismo del arca no significaba mucho para ellos. Así que no están haciendo nada para recuperar. Como que dicen, ok, se marchó, que se marche pues. Vale, se marchó, que se marche pues.
como siempre hago alusión a los problemas hogareños, digámosle como que el marido se va de la casa y la mujer dice, se marchó, que se marche, pues es decir, no es la gran cosa la que he perdido. O démosle vuelta, cuando es la mujer la que se va y que el hombre dice, se marchó, que se marche pues, porque no hay mucha valía o aprecio o amor en aquello que se ha perdido. Observe usted que Israel está actuando de la manera más mansa en otras palabras, no está haciendo absolutamente nada, se queda manso, el arca se ha perdido y no hace nada. Cuando yo llego aquí, ¿no les parece a ustedes que hay mucho parecido a la experiencia de muchos creyentes? A la experiencia de muchos creyentes que de repente por un descuido, por un deslizón, por una falda, por un trago, por lo que sea, pierden la gloria de Dios. Pierden la gloria de Dios porque el arca representa la gloria de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Y de repente hay muchos creyentes que por un descuido, un deslizón, perdieron los estribos, lo que sea, pierden el arca, pierden la gloria. Y que después de perderla, hacen poco o nada para recuperar la gloria perdida. En otras palabras, están conscientes de esa realidad. ¿Cuál realidad? Que perdieron la gloria, que perdieron la presencia, que se deslizaron, que fracasaron, pero no hacen nada o hacen muy poco para recuperar o corregir la falta. Corregir la falta y de esa manera recuperar la tan preciada presencia de Dios. Mi estimado hermano, amigo, es aquí donde debemos detenernos. En nuestra fragilidad humana, y esa es la experiencia del apóstol Pablo, cuando Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que no quiero hacer son las que termino haciendo. Mas, sin embargo, encontramos a un Pablo que siempre, en su humanidad, pienso que cuando le fallaba, inmediatamente él trataba de recuperar el terreno perdido. Y de eso debería tratarse la vida cristiana. Por eso es que el apóstol San Juan nos escribe y nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y luego agrega San Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El problema es cuando el hombre falla y no trata de hacer nada para corregir. Y esto de que el hombre falla, me refiero a creyentes, pero también me refiero a ministros. Me refiero a hombres que en algún momento han estado en el gran ministerio que Dios les ha dado, en el ministerio, y que cuando fracasan no hacen absolutamente nada para recuperar la gloria perdida. Ahora bien, los filisteos capturan el arca, se la llevaron, iban gozosos, muy contentos de haberse hecho con ella. Si ustedes se acuerdan, antes de la batalla los filisteos estaban temblando. Estaban temblando cuando oyeron que el arca había traído al campamento. Los filisteos estaban temblando. Pero ahora, cuando la tienen en sus manos, algo sucede. Dios no les permite que hagan absolutamente nada de violencia con el arca. Era costumbre muchas veces en esos pueblos que cuando capturaban el ídolo, el dios de los otros pueblos, lo destruían para darle una victoria, un triunfo a su dios, a su ídolo, de su pueblo, de su nación. Entonces cuando capturaban al dios del otro pueblo vencido, venían y desmenuzaban la imagen del Dios, la desmenuzaban, la hacían pedazos como para demostrar nuestro Dios es más poderoso que el Dios de este pueblo. Mas sin embargo, aquí la cosa es diferente. Dios no le permitió a los filisteos hacer absolutamente nada de violencia contra el arca que habían capturado. Dice que la llevaron con mucho cuidado, y la pusieron en un lugar seguro. La transportaron a una ciudad llamada Asdod, que era una de sus 5 ciudades importantes.
pero Asdod sobresalía porque era donde estaba el templo de Dagón, el dios de ellos. La llevan a una ciudad importante, a un lugar seguro, y ahí la ubican juntamente con el dios de ellos. ¿Por qué la ponen juntamente con el dios de ellos? Es probable que de alguna manera, ellos sabían del poder que había en el arca. Ellos mismos lo habían dicho: estos son los dioses que te libraron de Egipto, son los dioses que te trajeron por el desierto. Le atribuían un poder especial al arca del pacto. Entonces, al llevarla allí, era como que estaban añadiendo un dios más a su colección de dioses. Porque cuando la gente se vuelve a la idolatría, un ídolo más, un dios más, uno menos, uno más, no tiene relevancia. Al fin y al cabo, tienen muchísimos. Así que probablemente lo agregan a su colección de dioses, que era lo que hacían también, por ejemplo, los romanos, era lo que hacían los griegos, que cuando conquistaban a un pueblo, especialmente los griegos, empezaron a hacer esa estrategia, que no se iban en contra del Dios de los pueblos, sino que simplemente lo agregaban a la colección de dioses que tenían. Pero también es probable que hayan llevado el arca como para darle un tributo a su Dios, como para decirle a su Dios: venciste al Dios de los israelitas, venciste al Dios de los judíos, y tenerlo ahí como un trofeo para su Dios, como un trofeo para su Dios. Pero la aplicación ahora para nosotros es fuerte. Es fuerte porque cuando estaba preparando esta lección en la mañana, venía a mi mente de hombres que en algunos momentos han hecho temblar a los impíos, a los inconversos, con sus poderosos mensajes. Así como el arca hizo temblar a los filisteos cuando oyeron que venía para el campamento. De igual manera, hombres de Dios usados en su momento han hecho temblar a las personas con sus poderosos mensajes. Y de repente, una vez más, un descuido los lleva a caer de donde el Señor los tiene. Es triste ver esto. Hombres que hacían temblar con sus poderosos mensajes a los impíos y luego son llevados al mismo estiércolero de donde Dios los había levantado. Hombres que levantaban las manos y que decían: aleluya, gloria a Dios. Y que cuando uno los veía esa firmeza y esa convicción de fe. Y ahora verlos con olor a alcohol. Y ahora verlos con los ojos rojos bajo el efecto de la marihuana o bajo el efecto de la cocaína. Ahora verlos arrastrados en los centros de prostitución es cosa terrible, cosa triste. Mas sin embargo, hay algo que llama la atención, porque he tenido la oportunidad de platicar con hombres que en algún momento gustaron de la gloria de Dios y que fueron llevados de nuevo a ese estiércolero, no solamente del pecado, pero algunos terriblemente más a la misma religión de la cual venían antes, a la misma religión, y volver a adorar los ídolos de los cuales habían salido. Como dice San Pedro, el mismo vómito, el perro vuelve al vómito que había sacado de su boca. Pero hay algo interesante. Cuando Dios tiene un plan para una persona, no importa qué tan bajo pueda llegar, Dios va a librar a esta persona de que no sufra violencia, ni de parte de los hombres, ni de parte de los demonios. De alguna manera, en ese momento los demonios pudieran hacer todo para destruir a este hombre que en algún momento hizo temblar a los impíos. Mas sin embargo, aún en esa condición caída, Dios evita que sean usados como instrumentos de violencia, y Dios los guarda, aún esperando el momento cuando regresarán de nuevo a servirle a Dios. Así que estos filisteos añaden el arca porque pensaban que era un Dios más. Y aquí es bien importante lo que voy a decir: Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios único. Amén. Él no comparte su gloria con nadie. Él es único y no necesita de más. No necesita de más. Así que los filisteos estaban equivocados en esta parte. Ahora bien, ahí está el arca ya, el arca del triunfo. Ahí está el arca del pacto en el templo de Dagón. Ahora vamos a ver cómo el arca triunfa sobre Dagón. El arca triunfa sobre Dagón. Porque una y otra vez, lo voy a repetir esto,
una y otra vez, Dagón cayó delante del arca. Dagón cayó delante del arca. Nos dice la historia bíblica que a la mañana siguiente, cuando los adoradores de Dagón, imagínense ustedes la euforia, la alegría que había, cómo Dagón había triunfado, cómo los filisteos, y claro, en ese momento Dagón era el héroe, el dios de ellos es el héroe, y la gente, los adoradores salen muy de mañana, van para el templo para adorar a su Dios que les ha traído un gran triunfo, y cuando entran los adoradores al templo, cuando acuden a rendirle culto a su imagen, lo encuentran postrado delante del arca, como diciendo: el triunfo fue un triunfo pasajero, efímero, algo que aparece y se va luego. Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Ahora, esto es de ponerle mucha atención. ¿Por qué razón? Porque cuando el profeta Isaías, en el capítulo 41 y en el capítulo 46, que aborda el tema de los ídolos, Isaías como que era muy llamativo en el aspecto de que cuando veía cómo hacían los ídolos, se fijaba atentamente cómo lo elaboraban, cómo lo fijaban. Isaías expresa estas palabras. Dice el profeta Isaías: lo sujetan con clavos para que no se mueva. En otras palabras, los que hacen los ídolos toman todas las precauciones habidas y por haber para que el ídolo no se vaya a caer. Por eso hoy en día en YouTube de repente hay unas cosas que de repente me las mandan, y a mí no me gusta ver esas cosas, pero algunas que manda Henry sí las veo. Entonces, y me parece que fue Henry el que me mandó de que van en una procesión y la muñeca se cae. La Virgen, pues, la Virgen, pues yo le digo muñeca porque no es la Virgen, ¿no? Se cae y, por cierto, termina golpeando a una pobre niña que sale llorando a media procesión del gran golpe que recibe cuando el ídolo lo llevan. O sea, en otras palabras, tomaron sus precauciones, pero no las tomaron bien, no las fijaron bien, no lo fijaron bien. Y yo vengo de eso, porque el carpintero es el suegro de mi papá, el carpintero, el que hacía el trono donde se llevaba el ídolo de mi cantón al pueblo, una calle que es empedrada, una calle que el terreno va para abajo, y este Santiaguito hacía unos tronos de una mariposa que se iba abriendo, que se iba cerrando, y el San Lorenzo que aparecía, que se escondía. Yo me recuerdo, era muy astuto él para hacer eso. Luego hacía otro donde el San Lorenzo iba escondido abajo y de repente alguien le movía algo y el San Lorenzo subía, salía del trono y luego le volvían a hacer para abajo y con una manivela y volvía a bajarse como algo que sube y baja, y ese Santiaguito se las ingeniaba. Pero lo que más se las ingeniaba era dónde lo iba a poner, de tal manera que por ninguna causa en aquellas bajadas se hubiera algo que San Lorenzo se cayera. Entonces, es decir, ellos toman sus precauciones habidas y por haber para que no vaya a suceder una situación de que la fe de la gente se venga abajo en una situación de esas. Así que por eso Isaías dice: lo sujetan con clavos para que no se mueva. Lo ponen con clavos para que no se mueva. Y agrega todavía en el 46:7, lo colocan en su lugar, ahí se está y no se mueve de su sitio. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Hablando del ídolo. Como que Isaías los reta y dice: vaya, si tanto es Dios, ¿por qué no se mueve de su sitio? Porque está siempre en el mismo lugar. Usted va hoy a ver a su ídolo y lo va a ver de la misma manera que lo va a ver mañana y de la misma manera que lo vio el año pasado. Ahí está igual, no se mueve. No se mueve. Muy bien. Pero a Dagón poco le valió que lo sujetaran. Lo habían sujetado bien, habían tomado todas las precauciones, pero el siguiente día estaba doblado delante del arca. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Satanás ha de caer desierto delante del reino de Cristo. El reino de Satanás siempre va a perder, todo el tiempo va a perder.
nosotros tenemos que sentirnos contentos, que estamos del lado del reino ganador. Amén. Delante del reino que siempre va a ganar. Al final de la historia, al final de este gran conflicto de los siglos, quien sale triunfando y vencedor es el reino de Cristo. Es el reino de Cristo. Y nosotros estamos bendecidos de estar del lado del equipo ganador, aunque aparente hoy se pueda ver, aparentemente, que se está perdiendo. Muy bien. Ahora, observen ustedes que cuando en este momento como que Israel se ha quedado desprotegido, como que su religión no vale, como que su religión se ha venido para abajo, pero cuando los intereses de la religión parecen estar en decadencia y próximos a hundirse, aún entonces aparece Dios actuando para que la fe todavía siga adelante. Es lo que está haciendo Dios. Él no hubiera podido hacer nada, porque aquí quien está haciendo algo es Dios. Los israelitas no están haciendo nada para recuperar el arca. Quien está haciendo todo es Dios. Es Dios. Porque no era el arca, era Dios el que estaba haciendo esto, era Dios. Ahora, los sacerdotes, cuando les avisan a los sacerdotes que el ídolo está doblado, los primeros adoradores corren, ¡hey! El ídolo está adorado. Los sacerdotes entonces vienen, lo encuentran en el suelo, encuentran a su ídolo en el suelo. Lo voy a repetir. Encuentran a su ídolo en el suelo. Se apresuran de nuevo a colocarlo en el mismo lugar para que nadie supiese lo que ha ocurrido. Lo vuelven a colocar en el mismo sitio como que para que nadie se dé cuenta, para que todo, y saben ustedes, no digan nada, ¿ok? No digan nada. A los adoradores que habían madrugado, no digan absolutamente nada. Por favor, no digan nada, ¿ok? Entonces, para que no les venga una maldición. No digan. Entonces, ahora, observen ustedes lo que voy a decir hoy. Triste y necia cosa es hacer un Dios que así se cae, necesita de alguien para que lo levante. Qué terrible poner la confianza y la fe en un Dios que si se cae no se puede levantar por sí mismo y que necesita de alguien para que lo levante. Esa es la historia de todos aquellos que adoran ídolos. Pero más triste aún, aquellos que ponen su confianza en esos ídolos. Si la triste realidad de estos ídolos que se caen y no se pueden levantar, que necesitan de alguien que los levante, pero todavía más terrible y triste, aquellos que ponen su confianza y su fe en estos ídolos. Así que lo vuelven a poner ahí, el siguiente día vuelve a aparecer, pero ahora la situación es diferente. Aparece sin cabeza y aparece con sus manos dobladas. En otras palabras, aparece sin cabeza y aparece sin manos. Aparece sin cabeza y aparece en sus manos. Un terrible espectáculo, dado que la imagen del dios Dagón era de aquí para arriba, cabeza de hombre, y de aquí para abajo, cuerpo de pez. Entonces, cuando llegaron aquellos y no lo ven con la cara de hombre, no lo ven con manos, sino que solamente ven el tronco de pez nada más, era una imagen burda del ídolo que adoraban. Se descubrió entonces, así como lo que me pasó a mí en San Martín, cuando por primera vez yo me di cuenta que es lo que había debajo de las faldas de la Virgen. Eso fue una experiencia terrible para mí, cuando el sacristán llega y me dice, padre, venga a ver, quiero que me ayude, qué traje, qué vestido le voy a poner a la Virgen. ¿Qué vestido le voy a poner a la Virgen? Porque venían la de mayo, las flores de mayo. Y voy, y está el sacristán, que era medio raro, por cierto, y está escogiendo los vestidos. Me dice, mire cómo la he maquillado. La maquillaba, le ponía pintura en los labios, le ponía colorete en los cachetes, y le pintaba las cejitas. Era bárbaro, era bueno para maquillar el sacristán. Pero yo me llevé una experiencia tremenda cuando la voy viendo a la Virgen sin falda. Y veo que lo que había abajo nada más era una armazón de alambre. Un alambre que se hacía así, y por eso cuando le ponían el vestido se le veía el vestido así bien bonito el vestido. Él nunca supo quizás, pero cuando yo salí de ese cuarto donde la estaba preparando a la Virgen, yo salí con mi fe y dije, qué raro es lo que yo estoy poniendo mi fe. Ya para ese momento yo ya venía con situaciones que estaba leyendo la Biblia y dije, qué raro es lo que yo estoy poniendo mi fe. Este Dagón estaba ahora sin cabeza
y estaba sin manos. La cabeza, de alguna manera, representa conocimiento y las manos, de alguna manera, representan poder. En otras palabras, ahora tenemos a un ídolo que no tiene ni conocimiento ni tiene poder. Un ídolo que no puede aconsejar a su gente, que no puede guiar a su gente porque no tiene cabeza. Eso es lo que Dios estaba tratando de mostrarles y demostrándoles a estos filisteos. Que tenían a un Dios que no tenía cabeza, en otras palabras, que no tenía cerebro, que no tenía conocimiento, que no podía guiar, pero que igual manera no tenía manos, es decir, no tenía ningún poder en sí mismo. Que no tenía poder. Un Dios sin conocimiento y un Dios sin poder. Incapacitado, un Dios totalmente incapacitado, que no podía ayudar a sus adoradores. Saben que el versículo 5, que es donde terminamos, todavía es fuerte, porque nos habla de la palabra superstición, cuando dice: por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. En otras palabras, ahí cae la cabeza del ídolo, ahí encuentran la cabeza del ídolo en el umbral. Y ellos, en vez de recapacitar y de decir: nuestro ídolo no tiene ningún poder, a tal punto que amaneció descabezado y amaneció sin manos. Por el contrario, ellos, ahí donde encontraron la cabeza, ellos no ponen un pie, porque ahí apareció la cabeza de su ídolo. Qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Donde lo más terrible que puede haber en las personas se llama ignorancia. Ignorancia es sinónimo de tinieblas, sinónimo de tinieblas. Por eso van a ver ustedes que donde hay tinieblas, donde hay ignorancia, ahí prevalecen el léeme las cartas, o tírame la suerte. Allá en mi pueblo llegaba un señor con un perico que sacaba papelitos, y las personas le pagaban 5 centavos, 10 centavos, para que el perico con su pico sacara un papelito. Vaya, aquí está su suerte. Es como ustedes que van a los chinos. Y que el mismo papelito de uno le sale al otro. Lo mismo. ¿Saben ustedes que algunas veces cuando alguien viene y le estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, y la Biblia dice: yo no creo en la Biblia, porque la Biblia solamente es un papel donde han escrito. Ahora, ¿cómo es posible que esa gente no cree en la Biblia, pero sí le cree a los papelitos que dan en los chinos? Sí cree en en el horóscopo. Creen en eso y no creen en la palabra de Dios. Pero la ignorancia y las tinieblas, por eso digo, donde hay ignorancia, donde hay tinieblas, hay superstición, hay mucha superstición. Pero ahora, a ver, en nuestros pueblos se usó eso de que allá, por ejemplo, en mi país, El Salvador, o en México, que aparecía la Llorona, que aparecía el Cipitillo, que el justo juez, que la carreta bruja, que un montón de cosas, porque los brujos hacían su agosto con esta gente que vivía en la ignorancia, en la superstición. La persona decide si quiere seguir viviendo en la ignorancia, en la superstición o en la oscuridad, o si quiere venir a la luz de Cristo. Porque la palabra del Señor dice que luz apareció en medio de las tinieblas, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, y cuando andamos en la luz, ya no andamos en la oscuridad, ya no hay oscuridad. Aparece la luz y desaparece la oscuridad. Mi invitación, mi querido hermano, amigo, es que camine y venga a la luz de Cristo. Muy bien. Preguntas. ¿Será que todo esto pasó de que le quitaron la cabeza y cayó? Bueno, fue Dios Sí, el que lo hizo. Pero que haya sido en el transcurso, así como se le apareció a Samuel, pudo haber sido entre la madrugada este acontecimiento. No hay ninguna base bíblica. No hay nada. Oh. Simplemente ellos lo pararon un día. Bueno, meten el arca un día, el siguiente día van los adoradores, aparece postrado. Lo vuelven a poner, lo vuelven a sujetar, lo vuelven a colocar, el siguiente día amanece ya sin cabeza y amanece sin manos. Entonces no hay nada. O sea, ahí lo importante y lo relevante es cómo el Señor dio
triunfó. Hizo que el arca triunfara sobre Dagón. Y todavía falta. Porque la otra lección que viene, la continuación, está tremenda. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Perdón. Me han estado preguntando si vamos a tener servicio otra vez el domingo. Bueno, sigamos con la lección primero. Esto de la superstición también se puede aplicar a la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque ahorita que venía, había un carro que venía y en una ventana traía Salmo 91, así escrito. Y el otro lado decía Juan 3:16. O sea, es como superstición también, ¿no? Más que sí, porque tiene que ver con usar la palabra de Dios como un amuleto. Y yo me recuerdo en la guerra salvadoreña, a mí me tocó vivir toda la guerra salvadoreña, 12 años de guerra salvadoreña. Fue algo terrible, el que no la vivió no sabe realmente cómo fue eso. Y a mí me tocó andar predicando de punta a punta en mi país en medio de esa guerra. Fui secuestrado 2 veces, estuve a punto de que me mataran varias veces. Pero aquí estoy todavía, salí bien, solamente con un montón de balas adentro, es todo lo que tengo. Aleluya. Bueno, el detalle está que en ese tiempo las personas andaban el Salmo 91 como un amuleto. Lo andaban en su cartera. Aún mi papá, que no era cristiano en ese tiempo, yo me recuerdo que una vez me dijo, hijo, escribímelo para ponerlo en la puerta. Yo le dije, más que en la puerta, téngalo en su corazón. Porque eso no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es un amuleto. Estaba como otra hermana que una vez me dijo, pastor, yo quisiera mandar a hacerme un rótulo que diga, soy evangélica por delante, y otro rótulo atrás que diga, soy evangélica. Mejor vívalo, le dije. No necesita rótulos. Hay un versículo de la Biblia donde dice que uno puede poner palabra en sus paredes, algo así decía. En su casa. En su casa, Sí, en la casa. Sí, así dice adornarlos. De hecho, los judíos lo que hacen, que las filisterias ahí andan los versículos escritos en sus vestidos. Pero bueno, ¿no hay otra pregunta de la clase? Entonces, en relación a la pregunta del hermano Richard, si va a haber servicio en el parking del siguiente domingo, lo estamos considerando. Lo estamos considerando porque no queremos entrar en nada que nos haga violar leyes. Creo que el día de ayer era un día muy especial, la misma policía, el sistema, y gracias a Dios aquí en Garland tenemos a un jefe de policía que es cristiano, temeroso de Dios, lo conozco a él, he estado en su oficina y sé que es un hombre muy temeroso de Dios, juntamente con su asistente. Y sé que él sabe que el día de ayer era un culto especial, el culto de resurrección. No sé cómo lo verían si esto continúa haciéndose de manera constante. Así que para mañana, si Dios me lo permite, estaré haciendo contacto primeramente porque la policía no puede dar ellos una orden sí o no. No depende de ellos. Es el mayor, es el alcalde de la ciudad. Entonces, así que mañana a través de una amiga que tenemos, Dorothy, que es una de las allegadas al alcalde de aquí de Garland, estaremos haciendo llegar la petición de que si ellos no lo ven mal, si no están en contra de que se haga el drive-in aquí en el parqueo. Y si eso llegara a tener una respuesta positiva, lo que haríamos sería dividir más el grupo de gente que venga. En otras palabras, nos tiraríamos 4 servicios, 8, 10 y 4 y 6, para hacerlo con los menos carros posibles. De esa manera habría que los hermanos puedan quizás poner 2 líneas nada más de carro en forma de círculo y luego con un espacio suficiente. Y claro, el que pues me mataría un poquito más sería yo, si no pues pongo a los pastores de zona que le echen el arte ahí, que se tiren de evangelistas, ¿no? Entonces, es lo único que pasaría. Creo que sí, que habría que poner los precareyos porque no se vayan a oxidar en este tiempo, ¿no? Y el otro aspecto es que a partir de hoy, también recuérdese que nosotros todavía podemos reunirnos hasta 10 personas, no más de 10 personas, podemos reunirnos hasta 10 personas. Todavía estamos dentro de esa consideración. Entonces, las reuniones familiares
donde podrían haber nada más 10 personas, pienso que sería hora, porque esto no sabemos cuándo va a terminar. ¿Cuándo va a terminar? Entonces, así que mi recomendación ahora es que se empiecen a renovar las reuniones en las casas, pero no más con 10 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la reunión suya tiene 20, en primer lugar mi gran pregunta es ¿por qué no la ha partido hasta este momento? Porque ahí vino un hermano y dijo, tengo 25 y quieren que hagamos reunión, ¿por qué no la ha partido? O sea, no tiene sentido que alguien tenga 25 personas en una reunión familiar, no tiene sentido. Esto se trata de avanzar, de crecer. Entonces, ese tipo de reuniones va a haber que partirlas y poner a otro líder para que nada más se puedan reunir máximo 10 personas en cada reunión. Y cuando hablo de reunirse 10 personas en cada reunión en las casas, también estoy hablando de guardar las debidas precauciones. ¿Cuáles son las debidas precauciones? Andar su alcohol en gel, andar su mascarilla, protegerse lo más que pueda para evitar cualquier situación fatal. Así que esa sería usar mascarillas todo el tiempo que vaya a dar su reunión, mantener la distancia lo más que se pueda, y si tiene más de 10 personas, simplemente ya es hora de que diga, bueno, aquí nos vamos a reunir 10 y luego en el otro hogar se van a reunir otros. El líder va a tener que empezar a hacer eso para evitar que haya más de 10 personas en las reuniones. Así que a partir de hoy les doy luz verde porque no hay problema para que hayan 10 personas reunidas. Y si hay hermanos que han tenido positivo. Donde ha habido positivo no puede haber reunión. Sería totalmente imprudente hacer una reunión donde haya hermanos que han salido positivos, o también sería imprudente hermanos que ya se sienten con síntomas o están enfermos. La persona no debería asistir a una reunión familiar si siente algunos síntomas, o si en la casa del anfitrión hay alguien que está con síntomas, calentura, fiebre, no debería hacerse la reunión. O de otra manera, aislar a la persona que se siente enferma, pero lo recomendable sería buscar un hogar donde no haya ningún síntoma. Así que háganle llegar a los pastores de zona. Bueno, yo mañana platicaré con ellos de que pueden empezar ya a soltar sus ídolos, a sus líderes, a sus líderes, porque esto honestamente no sabemos hasta cuándo llegará. La hoja de la enseñanza será así como siempre se ha tomado la foto y verla de... Por hoy sí, por esta semana sí, pero ya para la otra semana, es decir, si ya nosotros comenzamos a hacer nuestras reuniones, y ahorita lo único que pediría, insisto, es eso, que cada supervisor vea quién tiene más de 10 personas y partirlas esas reuniones, para que no queden más de 10 personas. Entonces ya para otra semana, lo que haríamos sería, de alguna manera, hacer el grupo de líderes nada más en una página, no sé, de alguno de ustedes, para que solamente los líderes tengan acceso a la enseñanza. Que nadie más tenga acceso, solamente los puros líderes. Okay. Entonces yo ya no daría mi enseñanza prácticamente el día lunes, o si la daría nada más para los líderes, ya no sería general, sino que sería nada más para los líderes. Nada más para los líderes. Los que tendrían acceso a ver la enseñanza que voy a dar el próximo lunes. Amén. Okay. Dios les bendiga. Bendiciones a todos.